y vamos a resolver el ejercicio. Entonces, en particular, tenemos que ir a Canvas. En Canvas vamos a resolver el ejercicio que está en 14.5, que dice análisis completo de los datos de Boston House. Ese básicamente es un ejemplo que vamos a tomar como para ir desarrollando toda digamos, las técnicas para hacer el análisis. Entonces, copiar por favor esto y pegarlo digamos, en RStudio. Ya yo lo hice, voy a RStudio. Y la idea es seguir más o menos este mismo esquema. Ustedes, por supuesto, que tienen que cambiar los datos cuando los datos se pidan, pero básicamente hay un esquema que hay que seguir y es un poco como que resume el curso y cómo enfrentarse a un análisis de datos en particular. Bueno, lo primero es cargar todo. ¿Cuál ejercicio era? Disculpe, ¿cuál ejercicio era? Si puede... Al tiro te lo digo. Es el 14.5. Ya, y lo otro es la pauta del último taller. ¿Control? La ¿Talleres? subió. Sí, sí está. Aquí está pauta arriba, justamente de la semana, después de la semana 13, está la pauta del taller 5. Bien. ¿Okay? Ese pueden verlo Ya, acá gracias. también. Entonces, hoy vamos a resolver el 14.5. Si ustedes tienen dudas y preguntas, también pueden mandarme por correo, si no hay problema en resolverlo. Y vamos entonces a resolver el ejercicio, como les decía. Vamos a... Aquí está. Entonces, ya yo lo copié, tengo pegado acá digamos, ustedes tienen que cambiar, a mí se me olvidó cambiar eliminar el set working directo, ustedes van a sustituir el set working directo, el que está acá, por el suyo, evidentemente. Y aquí están los paquetes que vamos a trabajar, digamos, los paquetes de R que vamos a trabajar. Algunos de ellos son opcionales, pero igual les voy a decir en qué momento lo vamos a ocupar. Tendrían que instalarlo. Tienen una gracia de estos dos paquetes que básicamente permite hacer un reporte un poquito más bonito, digamos, de las tablas que salen de regresión. Entonces puede ser que sea más útil, sobre todo cuando uno quiere pegar esto en un informe. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es cargar los datos, los paquetes, en principio. Creo que ustedes deben de tener todos los paquetes ya listos. No deben de cargar ninguno, creo, pero si en algún momento sale un problema, entonces hay que cargarlo. Debe estar listo. Y mi directorio de trabajo. Y la idea ahora es que vamos a cargar un conjunto de datos que se denomina Boston House, que está más abajo. Creo que aquí está Boston House. Y ustedes tienen que descargar el bostonhouse.dat, que creo que ya lo tienen. Creo que ya lo tienen. Y ahí me dicen, cuando carguen esto, me dicen acá, voy a estar en mi línea 63. Acá inténtenlo ver y ven si tienen cargado ya la data. Debe aparecer una data como esta. Si no, tienen que descargarlo, que está también arriba en Canvas. En Canvas está bostonhouse.zip, una cosa así, que está zipeado porque Canvas no quería entender la extensión .dat y tuve que zipearlo, tuve que comprimirlo para que lo entendiera. Me imagino que lo tienen hasta acá ya funcionando. Si ustedes quieren saber un poquito más de qué se trata Boston House, uno puede escribir help de Boston acá. Y aquí está la explicación de las variables y de qué consiste el dataset. Acá yo también le coloqué la descripción traducida también al español para que puedan ver de qué se trata. Y algunas de las variables son, por ejemplo, crime o crimen, que es la tasa de criminalidad per cápita del lugar, la proporción del terreno residencial dividido por las zonas o lotes grandes del lugar. No es la primera vez que nosotros trabajamos con este conjunto de datos, en principio, ¿no? Business, el río, es decir, río significa si el objetivo de este dataset es determinar el precio de las casas a partir de una serie de, digamos, de propiedades que tienen las casas, en qué lugar están, el número de piezas, es decir, rooms, el número de cuartos, la distancia a los 5 centros de empleo que existen en la zona, si está frente al río o no, la concentración de óxido nítrico que hay en la zona cerca del río. También hay problemas problemas con los impuestos, la proporción de afroamericanos también. El lower status básicamente es un estatus que se le da a la zona si en la medida que crece el lower status, es al revés. Lower, lo que está midiendo es el grado de que el estatus más bajo. Entonces, mientras más alto es más bajo el lugar,
es como raro el indicador. Y finalmente Homes Value, que tiene que ver con el valor de la casa medido en miles de dólares, más o menos es esto. Este es un conjunto de datos que se usa para ilustrar muchos clasificadores. Y en principio, cuando alguien toma o genera un nuevo clasificador o genera una nueva herramienta, lo prueba con este conjunto de datos, por lo general para ver si funciona correctamente o no. Entonces es un dato de prueba que podemos utilizar acá en este caso. Ok, básicamente cargamos los datos, deben de tener esto en el head, y observen que le faltan los nombres. Tiene B1, B2, B3, B4 arriba, que son los nombres de las variables, y es lo que hacemos acá, se lo ponemos esos nombres, ¿no? Bien, vamos a corregir un dato que estaba malo. En el estudio de datos siempre hay una primera parte donde uno tiene que arreglar los datos. De alguna forma tiene que empezar a ver si los datos están correctos, si los nombres de las variables están correctos, etcétera, etcétera. Por lo general, en la prueba o en el examen, yo les entrego un conjunto de datos que ya está, y si no está, ya les entrego los comandos de cómo deben aplicarlos para obtenerlo correctamente. Entonces, en eso no es un problema. Y voy a guardar todo en datos. ¿Okay? En vez de Boston H, como siempre trabajo con el nombre de datos, que es como más cómodo. Bueno, entonces tiene 506 observaciones con 14 variables. ¿Okay? Primer paso entonces para hacer el análisis, ya tenemos los datos. Esa es la primera cosa, cargar la data. La data está lista y además está limpia, entre comillas, digamos. Limpia en el sentido de que la arreglamos, le pusimos si ustedes se fijan, aquí cambiamos los niveles de la variable Boston. No sé si le hice, lo voy a repetir, por si acaso no lo he hecho. Si ustedes toman los nombres, el nombre River es sí o no, estaba puesto como 1 y 0. Okay, los niveles estaban entre 0 y 1, y lo que vamos a hacer ahora es 0, lo voy a reemplazar por no, y 1 lo voy a reemplazar por yes, básicamente. Entonces, es como para darle un valor factor, para que no cambiarlo por número, no confundir la variable con número. Entonces, eso es lo que hicimos acá, ¿no? Entonces, convertimos a factor la variable, pero arreglamos los niveles 0 y 1, los etiquetamos como no y yes, ¿no? Eso es lo que tenemos es lo que está escrito aquí arriba. Bien, primer paso, entonces, ya lo hicimos. Segundo paso es el análisis que se denomina análisis exploratorio de los datos. Esta parte consiste en hacer diagramas, hacer gráficos. Hay muchos diagramas, muchos gráficos que uno puede hacer. Esto pueden encontrarlo sobre todo en la semana 1 y 2, donde hicimos muchos gráficos para ilustrar de qué se trata la data. El objetivo del análisis exploratorio es ver en qué consisten los datos y qué variables pueden resultar importantes o no. Yo me tomé un ejemplo nada más para no ser tan complicado en esto. Igual es relativamente sencillo. Ok, lo primero que hice fue lo siguiente. ¿Qué tal si consideramos la variable river, la variable río, y calculamos los promedios de las casas, de los precios de las casas de la que están frente al río y los que están lejanos al río? Eso significa el no y el sí. Entonces eso básicamente lo guardamos en M1 y M2. M1 son los valores medios de las casas lejanos al río, y lo contrario es para M2. Y vamos a hacer una gráfica. Esta gráfica la pueden utilizar tal cual, tendrían que cambiar los datos, la variable evidentemente, y qué variable tienen que representar. La pueden usar básicamente casi íntegra, cambiando por supuesto qué cosa, las etiquetas, la leyenda, todas las opciones que están acá. Este conjunto lo pueden encontrar en la semana 1, está este taller completo. Lo que hice fue reutilizarlo para hacer la gráfica aquí. Entonces, eso es lo que hice. Voy a cargar M1, M2, M1, M2, y colocar la gráfica. Bien, ahí se calculó, es un box plot, lo que tienen acá. Las líneas discontinuas son los valores medios, y la primera conclusión de que puede sacar acá es que la vista al río tiene alguna influencia en el precio medio de las casas. Si ustedes ven la distribución de los precios, están más cargados hacia los niveles más altos, son más altos cuando están cercanos al río, y más bajos cuando están lejos del río. Entonces, básicamente, esas son la diferenciación de precio que uno puede capturar a partir de acá. Hay una diferencia entre las medias que se puede apreciar gráficamente, pero me gustaría también demostrarlo estadísticamente, usando algún test estadístico.
hay una gráfica que permite hacer las dos cosas juntas, que se llama la gráfica de violín, pero que adicionalmente le vamos a pegar una prueba t-test, o sea, una prueba de test students. Bien, entonces este es lo que usamos un diagrama de violín, que es la segunda cosa que vamos a hacer. Ahora acá calculamos los datos. Y ustedes ven que esto me permite ver ahora un diagrama de violín, donde ven la distribución, es un poquito más informativo. Adicionalmente, este programa me permite hacer una prueba test entre los valores medios. Y este es el p-value. El valor p-value es de 0.0016. Quiere decir que efectivamente hay una diferencia entre los valores medios de los dos. Probado estadísticamente. Hay una diferencia estadísticamente, digamos, significativa. Una de las cosas que podemos ver acá en la distribución es que la amplitud digamos, de la distribución está en lo que está lejano al río, la mayoría de las casas son de bajos precios, más bajos precios, mientras que en el caso de las que están cercanas al río hay una especie de, como que se estira un poquito más la distribución, más hacia las zonas de altos precios acá comparativamente con la que tiene menores precios. Entonces, conclusión, a partir del análisis podemos ir probando distintas variables, pero conclusión, a partir de solamente un análisis de gráfico y exploratorio, es que la variable River tiene alguna importancia. Uno puede incluir después otras variables también. Y tiene alguna importancia en el sentido de que hay diferencia en los valores medios de las casas a partir de si estás o no cercano al río. Lo cual parece lógico, pero evidentemente hay que probarlo si estás haciendo un estudio, digamos, estricto del tema. Uno puede también ver si efectivamente la variable que uno quiere, en este caso River, es importante o no. River tiene que ser una variable factor para aplicar ANOVA y que se entienda correctamente lo que estás haciendo, ¿no? Entonces podemos aplicar el modelo ANOVA y el sumario, ¿qué es lo que nos dice? Que efectivamente el River tiene un p-value muy bajo, en principio, y quiere decir que la varianza, que explica parte de la varianza de mis datos, el River tiene influencia, evidentemente, dentro de los precios. Eso es lo que dice, lo que está indicando el modelo ANOVA hasta el momento. Es un modelo estadístico, todavía no he entrado a modelar los datos, estamos como entrando en el modelamiento de los datos, todavía es un estudio exploratorio. Otra cosa que podemos ver es hacer un histograma, también sacado de los primeros talleres, ¿no? El histograma nuevamente para Fonts Value y diferenciado por River, también por el río. Entonces hacemos un histograma y aquí vemos el histograma más o menos, ustedes ven que primera conclusión es que uno puede sacar del histograma. Perdón, voy a desaparecer un momentito de pantalla porque igual está complicado analizar. Cualquier pregunta, abierto al tema. Saco de la pantalla para poder explicar un poquito mejor. Bien, bueno, vista al río, azul no, rojo sí, y lo que ven es que hay una frecuencia, por supuesto, muchas más casas que están lejos del río que las que están cercanas al río. La línea discontinua es la línea del valor medio de los precios de las casas, y la línea, bueno, azul es la del no, y por lo tanto hay una diferencia entre ellos. Entonces, hay una mayoría, o sea, un montón que tiene bajos precios comparativamente con digamos, los rojos que están un poquito más desplazados hacia la derecha. Hay una cola. Sin embargo, que al final es como unas casas que como que no cumplen un poquito la estructura. Son como outliers o datos atípicos. Aquí hay datos atípicos en la cola, digamos, de la distribución. Eso evidentemente nos va a afectar o nos puede afectar los modelos de regresión que requieren que la data sea de tipo normal. Entonces, evidentemente van a haber datos que pueden afectar un poquito la capacidad de, digamos, predictora de nuestro modelo de regresión, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El primer comentario es que efectivamente hay datos atípicos dentro de la distribución. ¿Okay? Entonces, con eso, en principio, quise dar un ejemplo de cómo se hace un análisis exploratorio. Por supuesto que hay mucho más gráficos que puedo hacer usando distintas otras variables dentro de mi modelo. En principio aquí teníamos una única variable cualitativa o variable de tipo carácter, o factor, mejor dicho, más exactamente, que es el río, cercano o no, con vista al río o no. Entonces, básicamente, si tuviésemos más variables categóricas, podríamos hacer más gráficos cambiados por colores, digamos, y hay otras formas de calcular mucho más box plot, etcétera, a partir de otras variables que nos interesan, en principio. Por ejemplo, ver los precios de las casas, cómo se distribuye por el número de piezas, el número de cuartos que tiene.
o por cercanía a centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se puede hacer con análisis exploratorio. Me salto todo ese análisis exploratorio, voy directamente al modelado de los datos. Esa es la tercera etapa. Primera etapa, bueno, tener los datos limpios. Segunda etapa, hacer un estudio exploratorio. Y tercera etapa, comenzamos a hacer el modelado de los datos. Vamos a modelar. ¿Qué es lo que hay que modelar? Bueno, cómo funciona cómo afectan estas características de las casas en sus precios. Queremos predecir el precio de las casas. Como la variable precio es una variable continua, lo más lógico es usar una regresión. Partamos haciendo una regresión lineal. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a ir estudiando distintos modelos para poder si efectivamente nos puede explicar, vamos a ir complicando los modelos de a poco, no vamos a tomar el modelo completo de una sola vez, sino vamos a tratar de estudiar un poquito más, ir avanzando un poco más lentamente. Entonces, el modelo 1 es un modelo lineal donde solamente consideramos una única variable, la variable River, nada más, para comprobar si efectivamente el modelo de regresión me aporta algo a la predicción. Entonces, veamos el sumario. Este es el sumario. Y aquí quiero, no sé si, me gustaría preguntarle, cualquier cosa que me digan estaría fantástico. ¿Qué me pueden decir del modelo en general? ¿Alguna idea? ¿Alguien se atreve a decir algo del modelo? Este es el sumario. ¿Alguna sugerencia? Este es el sumario que nos da el modelo lineal donde solo ocupamos River como variable. ¿Hay alguna Que información? Dale, eso. la variable significativa. Es significativa, correcto, estoy de acuerdo, sí. ¿Y eso lo viste dónde? Acá, ¿no? Sí, los asteriscos. Asterisco, muy bien. Es significativa, pero ¿qué variable es significativa en principio? Ambas, el intercepto y el river. Intercepto y river, correcto. Intercepto no es propiamente una variable, es solamente una constante, pero sí, es significativo y eso es importante, eso está bien. La variable acá es river, pero observe que está river yes, no está river no. ¿Qué quiere decir eso más o menos? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué cosa? No lo escuché, profe. Disculpe. Sí, sí, lo que pasa es que aquí dice river yes, no está diciendo solamente río, sino que me está indicando que es la que se fijó, es tomó river sí, digamos, y dejó aparte river no la puso. ¿Alguna idea de por qué pasó esto y qué es lo que significa? Que como la variable es binaria o no, se Sí, toma como base, por decir, el sí. el no, en este caso, no, el que no está ahí es el que se Ah, toma como base. ya. El que no está ahí es el que se toma como base. Chicos, es muy importante porque en la prueba, en el examen, yo les voy a preguntar sobre esto justamente y hasta ahora lo que me está diciendo está correcto, no, está bien, me parece estupendo. ¿Qué más puedo decir? A ver, ¿qué otra cosa más puedo decir del sumario? Algo que me pueda aportar un poco más. Si allá es Profe, significativo, dale, sí, sí, dale. no entendí eso de que el river no es como base. No, no lo Cuando la pillé. variable es binaria, Ajá. el R automáticamente te define una variable dummy o dummy, ¿no? Ya, Y te toma como base el resultado, uno de los valores, y solamente te pone, digamos, la otra variable, la otra opción, que en este caso sería yes, solo te refleja esto en particular, y te deja como base la que no te muestra. ¿Y qué es lo que ya, significa en particular? Significa lo siguiente, significa, por ejemplo, me fijo en el coeficiente. Recuerden que ¿qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo los precios de las casas en miles de dólares. O sea, el valor numérico es en miles de dólares. ¿Qué es lo que significa esto en principio? Cuando uno ve yes, significa que estoy cercano al río y está tomando como base las casas que no están cercanas al río. Cuando tú ves el coeficiente, ves un coeficiente positivo, que es 6,3 aproximadamente. ¿Qué es lo que significa eso en principio? Cuando la variable river es 1, vale 1, en principio, significa que la variable estar fuera del río es 0, digamos, ¿no? Entonces, significa en particular que ese 6,34 es que como promedio, las casas que están cerca del río valen 6,34 multiplicado por 1000, o sea, $6,346 más
que lo que valen las casas que están alejadas del río. Eso es lo que significa esta variable. ¿Se entiende o no? Sí. Y, profe, para ser base, ¿tiene que cumplir unos requisitos o es aleatorio? No, lo toma por defecto o tú puedes definirlo. De hecho, vamos a hacer, uno Ya. puede definirlo. Uno puede, más abajo tengo una forma de definirlo. Voy a dejar marcado acá un momentito y les voy a indicar si ustedes quieren redefinirlo, cuál es el comando. Yo lo redefiní después, casi al final lo redefiní para justamente hacer esto. Esto. Por ejemplo, voy a tomar, yo lo pongo acá, estoy en la línea acá, ¿no? Si yo quiero redefinir quién tomo como base, por donde me quedé, 170 creo que era la línea por aquí, es, yo puedo hacer esto, entonces puedo escribir datos, en este caso River, ¿no? ¿Sí? River, y voy a escribir acá River, que son los datos que yo quiero redefinir, porque decirle aquí dice en la referencia, ¿quién toma como referencia? Voy a tomar como referencia no, ¿está bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? En todo ¿Sí? caso, lo tomó como referencia, lo tomó por defecto R, ¿no? Vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer un momentito. Primero voy a redefinir esto. Ya está redefinido. Y cuando hago el modelo no debe cambiar nada, absolutamente nada, ¿no? Tomó como referencia yes, ¿no? Pero ¿qué tal si tomo como referencia este? Yes, ¿no? Lo tomé como referencia y hago el modelo ahora y el sumario. Entonces observen qué es lo que es. No, lo que está indicándote es que la otra variable, que es sí, todas las que están alejadas del río, que dices no, como por defecto tienen menos $6.346 menos que... Es más barato. Es más barato. Eso se entiende, ¿no? Ya, entonces tú puedes redefinir acá, lo voy a dejar en no porque es mucho más cómodo trabajar con un coeficiente positivo, por lo menos a mí me parece mucho más cómodo, no sé si da lo mismo, pero se entendió, ¿no? Sí, se entendió. Gracias. Entonces, si tú no escribes nada, siempre, si tú no redefines, R va a tomar el valor 0, porque lo que pasa es que significa una variable factor, no es exactamente una variable categórica, es una variable que se ve como letra, pero internamente se toma como 0 y 1, ¿no? Entonces, el 0 lo va a tomar siempre como referencia. Y ese 0, R se lo pone aleatoriamente, digamos, de alguna forma, alguno de los dos valores que tiene la variable. Entonces, en este caso, tomó, y lo que te pone acá es justamente lo contrario de lo que tomó como base. Y esto significa que las casas son 6.346 veces, o sea, dólares más caras que las que están fuera. ¿Qué otra cosa más para terminar con el sumario? En principio, hay dos cosas más que a mí me gustaría que se enfocaran. Primero, el R-square, ¿no? ¿Qué porcentaje de la varianza explica el modelo? Mirando el R-square. Un 3%, ¿no? Un 3%, exactamente. El modelo, lo que está indicándote es que no uses este modelo para predecir, no te va a servir mucho, pero por lo menos te está diciendo que el 3% de la varianza de tus datos se refiere a estar cerca o no del río. Lo que está indicándote que hay muchas más variables, pero al menos río aportan un 3% explicando la varianza de tus datos. Bien. Otra de las cosas que uno tiene que fijarse es en el p-value global, se llama. Este p-value global. Eso es una prueba F, una prueba de feature, que lo que te dice es lo siguiente. Si esa prueba no es menor que 0.05, entonces tu modelo no sirve de nada. ¿Qué es lo que está indicando este modelo? Que al menos una variable, en este caso la única que tengo, por eso el coeficiente es el mismo, ¿no? Pero cuando tengo más variables, este coeficiente puede variar, ¿no? Entonces, este p-value va a ser exactamente el p-value de acá, pero este es el p-value global. Y si ese p-value es más chico que 0.05, te está indicando que al menos una variable aporta digamos, a tu problema. Aporta, en este caso, a predecir el valor de las casas. En este caso te está diciendo que sí, que efectivamente la variable que estás ocupando, en este caso es única, aporta. Entonces, tengo que fijarme en el p-value global también. Es decir, si este es malo, no veo nada más en el modelo. O sea, si este básicamente es muy alto, quiere decir que tu modelo no sirvió de nada. Las variables que están ahí no aportan absolutamente nada respecto al intercepto. El intercepto ya te dice algo, digamos, ¿no? ¿Ok? Cuando es una variable categórica, hay algo más entretenido todavía. Este número, el intercepto, adquiere un valor importante cuando son variables categóricas. ¿Qué es lo que te dice el intercepto?
El intercepto te dice que como promedio las casas valen $22.000, pero que aquellas casas que están cerca del río valen 6.000 más que estas de acá. Esto es lo que está diciendo. El intercepto ya te está tomando, en este caso, como tienes una sola variable, ya te está tomando el valor de las casas que están lejanas al río. Esto es lo que vale en promedio las casas lejanas al río, $22.000. ¿Y qué es lo que valen las casas cercanas al río? $6.000 más. Eso es lo que está indicándote el promedio. ¿Se entendió cómo funcionó el sumario y cómo explicarlo? Tiene varias cosas, tiene harta información. Bien, ese es me imagino que sí, si no me dicen nada, digamos. Ok. Bien, el ANOVA también me sirve, o en este caso el ANOVA es casi lo mismo. Básicamente exactamente lo mismo porque estoy trabajando con el River, nada más. Y el River me está indicando que efectivamente la variable es importante. Esta es la variable, efectivamente me está indicando, si ustedes se fijan, este coeficiente que está acá es el p-value global que está aquí. Es el mismo. O sea, la ANOVA el aporte de la ANOVA acá es básicamente lo mismo. Cuando tengo una variable categórica, ANOVA y regresión aportan el mismo resultado. Y lo que está indicando es que efectivamente el River tiene, el conocimiento de River aporta a la explicación de la varianza de mis datos. Sigamos con un segundo modelo, que es simplemente River, pero le agregué el número de piezas que van a tener las casas, ¿no? Y generé un segundo modelo. Mirando este modelo acá, ustedes pueden decirme algo más del modelo, qué es lo que pueden decir. Si el conocimiento de las piezas ahora me aportó un poquitito más en general, pero ahora como la variable rooms es una variable numérica, el intercepto ahora ya no tiene esa connotación que tenía el otro. No puedo interpretar el intercepto como valor promedio de las casas, de hecho es negativo el valor. ¿Se entendió la diferencia? Es importante. El intercepto solamente es un valor de orientación de la recta, en principio. ¿Ok? Entonces, básicamente ahora, el conocimiento de rooms, de las piezas, algo más me aportó al modelo. ¿Y dónde yo me di cuenta de que aportó más al modelo? ¿Qué parte? ¿Qué creen ustedes? En el El R-score. El ¿no? R-square, exactamente. Casi un 50%, básicamente el 50% de los precios son explicados por las dos variables. Y nuevamente el p-value global me está indicando que efectivamente hay las variables, al menos una de ellas aporta, y estos asteriscos que están viendo aquí ahora aportan mucho más. Este es mucho más potente que el otro. Fíjense que el otro igual es pequeñito, casi cero, pero el rooms, como que de alguna forma es una variable mucho más potente que estar o no cerca del río. Entonces aporta mucho más en principio. El modelo número 3 es un modelo que le agregué ahora en los criminalidad. Entonces, haciendo esto y viendo el sumario, me doy cuenta que aumentó un poco más el R-square y por lo tanto de los tres modelos, ese parece ser un modelo mucho mejor. Y finalmente le agregamos una cuarta variable, que es esta, y volvemos al sumario y el modelo ahora se incrementó a 65. Por lo tanto, es este en general. Ahora, en este modelo las cosas son fáciles, entre comillas. Evidentemente me fijo en el R-square y veo que el R-square se ha incrementado y veo que todas las variables tienen influencia. Pero no siempre es tan claro, no siempre es tan sencillo determinar cuál es el mejor modelo, en principio. Y hay formas de verlo, hay que verlo de distintas maneras. Uno, que todas las variables sean significativas. Dos, que la variable global sea la correcta. Tres, que el coeficiente R-square sea más grande en un modelo que en el otro. Y sobre todo, también el R-square ajustado. El R-square ajustado tiene que ver o va a entrar a jugar un rol cuando tenemos distintas variables. Hay un fenómeno que ocurre en la regresión, es que yo puedo llenar de variables esto y cada vez que pongo una variable nueva, mejora el R-square por alguna razón, por una razón técnica de cálculo, básicamente, no por una razón que efectivamente tu variable aporte mucho. Por ejemplo, puedo escribir el número de fumadores del área, puedo escribir el número de personas obesas, el número de, qué sé yo, de gente que vive a 500 kilómetros del lugar. Y cada vez que voy agregando una variable, por muy estúpida que sea la variable, incluso el modelo te lo va marcando como no significativa, porque son variables no significativas, igual el R-square empieza a crecer por un problema de cálculo. ¿Qué es lo que no crece? El R-square ajustado, que justamente tiene que ver con el que te vas a empezar a fijar si efectivamente crece o no crece, con las variables que
que estás colocando. En este caso, todas las variables son significativas y por lo tanto el R-square son muy parecidos, el ajustado con el digamos, el normal. Porque el ajustado es el que tiene que ver con el número de variables y la importancia que tienen las variables para hacer la predicción en la explicación, para no, justamente para evitar el problema de que R-square crezca artificialmente porque crece el número de variables. ¿Okay? Entonces es importante. Ahora, hay otro criterio que también es digamos, opcional también, que se llama el criterio Akaike. El criterio Akaike es un criterio donde básicamente se genera un índice, que es el Akaike, que es un índice que tiene que ver con teoría de la información, que está viendo cuánta información me aporta cada una de las variables en el modelo y el nivel de predicción que tiene mi modelo. Esas son las dos cosas que ve el modelo Akaike. Sin entrar en detalle en el índice, es muy sencillo. Quien tenga mayor índice Akaike, ese es el modelo que mejor funciona. Por lo tanto, me permite también liberarme un poco de la decisión en la Akaike, digamos. Él mismo verifica que el modelo funciona. En este caso, evidentemente el modelo 4 va a ser mejor porque es evidente, pero en otros casos no es tan evidente cuando tengo un conjunto de variables más o menos confusa, digamos. Entonces, para usar el modelo acá, que tengo que cargar este paquete. Si no lo tienen, instálenlo. En mi caso tuve que instalar adicionalmente un paquete que se llama Terra. Si no lo tienen, instálenlo también. Pero primero instalen el acá qué sé yo, y vemos con los nombres y aquí me genera, ahí está generando todos los modelos. Un segundo, yo creo que no encontré conjunto de modelos. ¿Por qué no lo cargué? Ahora sí. Y la gracia de este modelo que te pone por orden, en primer lugar, el modelo que yo le llamé modelo de Rio, Rooms, Crimes y Low Status, es decir, el modelo 4, se los pasé en un listado y me da el mayor Akaike posible. Lo que está escribiendo acá son las diferencias de los Akaike en particular. El más grande es 3149, pero el otro hay una diferencia de 133, 191 y 520. Entonces, el que tenga mayor Akaike, ese es el mejor modelo, en principio. Y acá son los grados de libertad, en principio, que hay más grados de libertad, pero lo que me interesa a mí es el valor del Akaike y además la gracia que tiene este programa es que o este comando es que te permite ordenar en orden los modelos. Eso me permite justamente distinguir el mejor modelo para poder resolver. Profe, una duda, ahí uno debe construir los modelos, ¿no? No es que el comando lo pruebe variable con variable. Construye, exactamente. De hecho, yo le puse, fíjate que a cada uno de ellos escribí modelo 1, modelo 2, y todos los escribí con LM, 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 y después se los pasé al conjunto de modelos. Aquí están los nombres de mis modelos. El comando no lo hace por ti solo. Ahora, estos nombres pueden ser los mismos, esos nombres son aparte, te permite generar un nombre distinto, digamos, para que hay veces que uno escribe un nombre de modelo un poco raro. Aquí podríamos haber dicho modelo 1, 2, 3. Lo que pasa es que quise incorporar acá un poquito más de información para cuando yo viera el listado, supiera de qué se trata el modelo. Y eso es lo que te permite el comando. Es como, esto está de más, digamos, pero porque es como repetir lo mismo de arriba. Pero esto es para poner un poquito más cosas al nombre, digamos. ¿Okay? Entonces, básicamente esto te permite distinguir el modelo por el índice Akaike. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para distinguir el modelo? ¿Cuál es el mejor modelo? Bueno, analizar los sumarios de cada uno de ellos, analizar si los R-squares son más grandes. Cuando es un poco confuso, me voy a la Akaike y el Akaike te da el valor. En general, si yo tuviese un solo modelo, el Akaike no me sirve de nada, porque el Akaike sirve para comparar modelos. Es decir, necesito al menos dos para comparar. Entonces, el Akaike por sí solo, a diferencia del R-square, el R-square sí te dice en un solo modelo qué varianza ha sido explicada. Y no necesito dos modelos para probarlo, sino simplemente el que tenga mayor R-square es el que funciona. ¿Okay? Con eso es para detectar el mejor modelo. ¿Bien? Hay otras cosas que hay que probar en el modelo, que tiene que ver con que se puede calcular así, digamos. Yo voy a tomar el modelo número 4, y el modelo número 4, estas son las características que deben tener un modelo para que funcione en la regresión logística. La regresión lineal, yo necesito que se cumplan ciertas características. La característica es que la variable sea normal, tenga una distribución normal, o la variable que quiero predecir, que en este caso son los precios. Con eso me voy a fijar aquí, por ejemplo, en el QQ plot, que está acá.
esta línea estos puntitos tienen que estar completamente encima de la línea de 45 grados. Esta es la línea de 45 grados. Acá están los cuantiles teóricos de la distribución normal y aquí están los cuantiles teóricos de los residuos. Es decir, los residuos, los errores que se cometen al predecir el modelo. El modelo comete un error al predecir el modelo. Y esos errores tienen que tener una distribución normal. ¿Cómo lo puedo probar? Mirando la gráfica, lo que se llama el QQ-plot, que es cuantil en particular. Entonces, si aquí me fijo, está todo muy bien, no funciona muy bien, pero a partir de cierto momento empieza a desviarse de la línea. Estas son las casas que cuando vimos el histograma, están como outliers o como básicamente casas que hacen que mi distribución no sea completamente normal en particular. Ahora, en principio vamos a seguir trabajando con el modelo lineal, pero si yo quiero hacer un estudio mucho más acabado, tendría que manejar estos datos. ¿Y cómo se manejan estos datos? Eliminando algunos de ellos si es posible. Para yo poder eliminarlo, esos datos, ¿cómo explicar? Hay algunos datos que son outliers que no influyen mucho en mi distribución de puntos. O sea, que no va a cambiar mucho mi recta. Pero hay otros que tienen un poder que se llama de apalancamiento muy grande. Apalancamiento porque cambia digamos, la pendiente de la recta de regresión muy rápidamente. ¿Cómo se mide eso? Se mide a través de este gráfico, que yo no he trabajado mucho con él, que se llama los residuos versus el apalancamiento. Entonces, los puntos que están por acá, estos valores, tienen un apalancamiento que es relativamente bajo. Es decir, que si yo los elimino, no va digamos, a crear un problema muy grave en principio. Eso es lo que uno ve a partir de la gráfica. Esta gráfica yo no se la voy a pedir, solamente le estoy explicando de cómo funciona uno en modelos si uno quiere ser mucho más estricto. Otra de las cosas que uno tiene que ver acá es que el residuo, con respecto a los valores fiteados, no tenga estructura. Para no tener estructura, tiene que tener la forma más horizontal posible, en principio. O sea, la forma más horizontal, que los puntos estén distribuidos más bien generando una especie como de círculo, como sin estructura, es decir, como que esté en cualquier lado, no que esté más cargado a un lado o del otro. Nuevamente aquí hay un conjunto de observaciones que hacen que mi modelo no sea completamente, o sea, que mis residuos igual guarden todavía más información. Cuando uno dice que mi residuo o mis errores tienen que tener una distribución normal, es porque ya no me queda ninguna estructura para predecir dentro de mis residuos. Y eso es lo que uno quiere, que sea completamente aleatorio. Por lo tanto, lo que quiero que aparezca acá es lo más aleatorio posible. Para verlo un poquito mejor, uno puede estandarizar los residuos y ver que la distribución sea lo más horizontal posible. Esta línea roja te permite ver que no es completamente horizontal en principio el valor. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que a pesar de que el R-square es alto, que a pesar de que tengo harta información, que las variables son estadísticamente significativas, etc., igual tengo que cuidarme con el modelo. El modelo no va a predecir 100% bien las cosas porque hay observaciones atípicas que hacen que la distribución de variable o la distribución de mis residuos no sea estrictamente normal, es decir, no sea aleatoria. Y por lo tanto, la regresión lineal no es un instrumento que va a resolver todos los problemas, solamente va a ser un modelo con ciertas limitaciones. ¿Se entiende lo que estamos diciendo a partir de acá? Yo no, en particular no les voy a pedir sobre esto ahora, en el examen, pero sí tengan en cuenta de que el modelo en el futuro, sobre todo este es muy entretenido, uno hace el QQ normal, básicamente esta gráfica, y ve si hay desviaciones respecto a la normal. Y eso significa que tengo que mirar mi modelo con cuidado, nada más, hasta el momento. Si esto está muy despegado, está por acá arriba, entonces mi modelo no lo uso, no funciona. Por eso se va a ver reflejado rápidamente en el resto de las demás métricas. Las métricas van a empezar a decir no hay aporte, no funciona nada, etcétera, etcétera. En este caso el modelo funciona bastante bien, salvo pequeños variables. En un estudio, repito, más profundo, tendría que ver qué pasa con estos datos atípicos. ¿Ok? Bien, no sé si se entendió hasta ahí este momento. El tema es cómo interpretar los sumarios y cómo identificar qué modelo es más importante.
Y adicionalmente ver si el modelo puede ser que no funcione porque simplemente los residuos están fuera de la normal. Y eso puede ser un comentario adicional, digamos, el modelo no funciona porque simplemente no está fuera de la normal, tengo que buscarme otro modelo, otro método de predicción. Este no me va a servir. Bien, voy a hacer un modelo completo ahora. Modelo completo significa tomar todas las variables. En vez de seleccionar variables, voy a tomarlas todas y por eso puse ese puntito ahí. Hago el sumario y ahora, efectivamente, ahora tengo un conjunto de variables que son significativas y otras variables que no lo son. Por ejemplo, business es una variable que no es lo propietario de 1940, es decir, la edad de los propietarios, que es esto lo que significa este orden, no tiene ninguna importancia, a nadie le interesa en principio, ¿no? Y para los precios me refiero. Esas son las variables que no funcionan. Incluso estar cerca del río no es una variable de las más significativas. Sí es significativa, pero no es la que más influye, digamos, ¿no? ¿Cómo yo sé qué variable influye o más importante? Bueno, aquí entro dentro del rango de determinar qué variables son importantes. Ya una vez que veo que el modelo predice, una vez que veo qué variables están influyendo, una vez que digo que efectivamente hay aportes en mi modelo, tendría que empezar a descubrir qué variables son importantes. Antes de eso, quería mostrarle que yo puedo, en vez de trabajar con esta tabla, yo puedo usar dos comandos, digamos, que se llama getSummary, es esta librería, que eran opcionales arriba. Si ustedes la quieren, pueden encargarla. ¿Y cuál es la gracia de estas dos? Esto todo es lo mismo, no tengo que cambiar nada, solamente escribí que el lenguaje va a ser en español y que trabaja con una revista, que el formato de las tablas tengan la revista, que es una revista de oncología, que son las que uno va a publicar o va a hacer algo como esto. Y ¿qué es lo que hay que hacer? Pasarle el modelo, se lo paso. Lo único que hay que hacer es cambiar el nombre del modelo. El mismo modelo acá yo le llamé LMMod, ¿no? LMMod, y pasárselo. Y cuando hago esto, aquí debe cambiar la tabla, ahora se va a ver un poquito más cómoda, y esta tabla pueden ustedes copiarla o pegarla en el informe. La gracia de esta tabla es que es un poquito más compacta, no tiene toda la información que tenía la otra, que es toda esta, no tiene los asteriscos, pero en realidad tiene casi todo lo que uno quiere. Por ejemplo, ¿qué variable no servía? La variable que no servía, por ejemplo, era el business. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que business no sirve? Bueno, el p-value es 0,74, pero observo, aquí está adicionalmente el intervalo de confianza. Y ustedes ven que el intervalo de confianza contiene el 0. Y si contiene el 0, este número no sirve de nada, es casi 0, digamos. Entonces, por lo tanto, no puedo distinguirlo de 0. Acá también te dice que el river tiene una variable que tiene 2 y el no fue tomado como referencia. Por eso escribo una rayita. Y este 2.7 es por encima del no que está acá. Y acá están los p-values. La otra variable es aquí también incluye el 0 y el intervalo de confianza está definido. Entonces, la gracia de esta tablita es que es un poquito más compacta, se puede pegar mejor en un informe. Y si uno va a escribir un artículo, esta es una tabla que está bien, digamos, en la revista te la pide. A diferencia de esta que no la puedes incluir en el artículo, en el reporte. ¿Okay? Cualquiera de las cosas, si quieren hacer esto, hacen esto, o si quieren copiar este sumario para explicarlo de su tarea, estupendo. Como les decía, lo que me interesa ahora es, ya que tengo un modelo, ver qué variables son las más influyentes. Acá esto yo siempre lo pongo para tener un listado de colores. Este es un listado de colores en código hexadecimal para poderlo ocupar en las gráficas. No tiene ninguna gracia, esto lo pueden pegar si ustedes van a ocupar Q digamos, como una paleta de colores, nada más. ¿Qué es lo que voy a hacer? A trabajar con un comando que se llama var importancia. Le paso el nombre de mi modelo, lmmod, y lo escalo, digamos, para que efectivamente, para que la gráfica se vea escalada y no se vea horrible. Entonces, esto ya corrió y puedo imprimirlo. Aquí me está dando los indicadores, pero no están ordenados hasta acá. Si ustedes se fijan, son los indicadores de las variables importantes. Por lo que se ve, el lower status, que tiene un indicador 10, es la más importante, por aquí no están ordenados. Para ordenarlo, hago simplemente, corro lo mismo, aquí no hay que cambiar nada, porque aquí la única cosa que cambió fue el nombre del modelo. El resto no hay que cambiar absolutamente nada para obtener lo siguiente. Entonces aquí tengo, uno puede agrandarlo, ordenado, cuáles son las variables más importantes del modelo. Quiere decir que ahora no solamente tengo un modelo para predecir, sino que adicionalmente sé qué variables son las que más tengo que fijarme. Entonces, lower status, el número de piezas,
la distancia a los centros comerciales, los centros de trabajo, el resto de las demás cosas. Y si ustedes se fijan, estar cerca del río no es ni siquiera la más importante. Y las únicas que no son importantes son business, que son muy pequeñitas, y owner. Pero aquí ya tengo un listado de variables ordenadas para saber cuáles son mis variables importantes. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? Profe, ¿dónde cambió el nombre del modelo? Eso es lo único que no Aquí, entendí. acá cuando yo escribí mi modelo, aquí tú puedes poner modelo, el nombre, tú le pones tu modelo, el nombre que quieras. Ah, ya, Y ese es el mismo que voy a gracias. colocar acá. Aquí puedo escribir, no sé, modelo 18, modelo 9, no sé qué, y ¿qué debo cambiar? Primero, si quiero el reporte, acá escribo modelo, el nombre que le escribí, el mismo nombre del modelo, ese nombre que inventé yo. Entonces ese es el nombre que vas a poner y no hay que cambiar nada absolutamente. En importancia de tus variables tampoco hay que hacer nada, solamente hay que escribir el nombre del modelo que se llama LMMod y el resto va a funcionar idéntico, no hay que hacer Profe, nada. Sí, dale, ¿puedes subir un poco, por favor? Un poco, cachito. dale, ¿qué pasa? Un ¿Qué poco. pasa? Ahí, esa hasta la línea 232 y de 218. Con ese trozo de código tira como Tienes que el tener esto summary, pero en la primero. tabla. Tienes que tener las dos librerías. Ya, ¿Ya? estas son las opciones que ya yo se las di por defecto. O sea, ¿Ya? tú puedes, incluso puedes cambiarle las opciones, cambiarle español e inglés, lenguaje, qué sé yo. Esta cosa yo no lo tocaría, lo dejaría tal cual, no le hago nada. Porque esas son Ya. las opciones que va a recibir este comando. ¿Dónde está el comando? Simplemente acá lo único que hay que hacer es cambiar ese nombre, que es el nombre del modelo. Ya, el Y, nombre del modelo y se hace el resto. y el resto lo va a Igual. hacer, la tabla va a generarse. Acá usted simplemente es la forma, lo que estoy indicando es que incluye, si ustedes se fijan, esto es una opción más, que el p-value lo dé con bold, es decir, con negrilla. Hay muchas Ya. opciones. Lo interesante es que tú puedes hacer un custom, o sea, customizar esto de la forma que tú quieras para que la tabla se vea muy bonita, en principio. Pero como ya le di estas opciones, que son las opciones básicas, no necesariamente no tienen que hacer nada, digamos. Entonces, en principio solamente es escribir modelo y automáticamente sale la tabla. ¿Ok? Ok. Lo mismo Bueno, pasa acá. gracias. En las variables de importancia, lo único que hay que escribir aquí es el nombre del modelo y no hay que cambiar nada de acá, en principio. Porque incluso los colores se los doy, le pongo Q. Q, ¿qué significa? Que tome colores acá. Como acá puse 50 colores aproximadamente. No todos se utilizan porque no son 50 variables, pero me di no vaya a ser que vaya a escribir un modelo muy grande, entonces para que no me dé error porque no encontró los colores, ¿entiendes? ¿No? Entonces esto lo tomo como un conjunto de colores para después darle los colores de manera manual, que fue lo que hice acá, ¿no? Scale Color Manual, ¿qué valores toma los de Q? Y va a tomar tantos Ya. como tenga, digamos. Entonces no hay que hacer nada, solo repito, cambiar el modelo acá. Eso. Y eso lo que Ok. sí tengo que hacer es comentar, ¿no? Comentar la variable importante son tanto y tanto y tanto, qué sé yo. Y eso son algo que uno debe comentar para saber que estamos entendiendo lo que está saliendo acá. No es llenarme de gráficas y de códigos, sino comentar cada cosa que hagan. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Eso. Gracias. Ahora, en principio puede ser que el modelo se vuelva, este no es un modelo complejo, pero si el modelo es muy raro, muy complicado y se demoraron 3 horas entrenando el modelo, cosa que no va a acudir, pero en principio podría suceder, una de las opciones es que termines de entrenar tu modelo y lo guardas. ¿Cómo lo guardas? Le pones el nombre de tu archivo y aquí mi modelo se llamaba LMMod, en principio, ¿no? Entonces, en principio lo puedo guardar, Save RDS es para guardarlo, lo guardo, de hecho lo voy a guardar, ustedes pueden guardarlo también. ¿Y qué significa guardarlo? Que ahora ya no tengo que correr nada de lo que está arriba, ya me olvidé, ni siquiera me olvidé de los datos, me olvidé de todo, ya tengo mi modelo. Entonces, cuando voy a reiniciar, en vez de cargar todo y volver a correr todo, lo que voy a hacer simplemente es leer el modelo donde lo guardé. Y lo voy a guardar en la palabra que se llama modelo. ¿Ya? ¿Okay? Por ejemplo, aquí yo tengo una data nueva. Perdón, aquí tendrían que haber bajado ustedes la data que se llama casa sin precio, digamos, una casa que utilicé para validar mi modelo, que también está arriba, la pueden descargar. Casa sin precio. Por ejemplo, acá yo voy a cargar los datos que lo tengo aquí está. Sorry. Y esto es una casa que no tenía precio, que tenía todas mis características, digamos, tenía todas las características que uno quisiera, pero no tenía el precio. Entonces, pero ya yo tengo un modelo, que lo tengo guardado, que se llama modelo, y lo que voy a hacer simplemente es hacer una predicción usando el modelo sobre mis nuevos datos.
modelo es lo que yo guardé. ¿Y qué es lo que guardé? LMMod. Es la misma cosa que tenía arriba, pero ahora está guardado y ahora lo que voy a hacer es predecir usando el modelo. Y ahí está el precio de la casa. 24.58 por miles de dólares. $24.000 aproximadamente vale la casa. Eso es lo que es. Ustedes, por supuesto, sabrán que estas casas, estos datos son datos antiguos, en principio, que ninguna casa en Boston vale $24.000. Ahora la más barata vale 10 veces eso, es decir, $240.000 es lo que valdría una casa más barata. Profe, ¿es necesario para usar el predict guardar el modelo con el comando read No, rd? no, para nada. Para nada. Acá ustedes en vez de modelo pueden escribir lo que es LM, ¿no? Que es el nombre que le habíamos puesto. LM mod, parece que era el modelo, ¿no? Mod. Y cuando hacen esto, van a dar lo mismo, porque básicamente es el mismo modelo. ¿Se entiende, no? La única diferencia es que este modelo es un modelo que ya yo lo tengo guardado. Lo guardé. Y la idea, la gracia es dónde esto es verdaderamente importante, no en las regresiones fundamentalmente, sino cuando hagamos clasificadores. Los clasificadores se demoran mucho entrenándose. Y ustedes pueden entrenar un día entero, varios días o incluso meses entrenando el clasificador. Y una vez que tengo el clasificador, quiero guardarlo para no volver a pasar un mes entrenando el clasificador. Repito, acá las datas son pequeñas, estamos hablando de 540 datos, aproximadamente 506 datos. Eso no es nada. El problema ocurre cuando tengo 2 o 3 millones de observaciones y necesito tener el mejor modelo, lo corro, me demoro un rato entrenando y al final lo guardo. Y después lo único que tengo que hacer es ocupar predict con el modelo que tengo guardado. ¿Se entiende, no? Eso. Sí. Okay. ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Con esto ahora terminamos la primera etapa del modelado, del principio. El modelado, en este caso, usamos una regresión porque la variable que queríamos predecir es una variable de tipo continua. Queríamos predecir precios de las casas. Vamos a entrar ahora en el ambiente de los clasificadores. Pero para hacer clasificación, yo necesito, en principio, ponerle etiquetas a las cosas. Entonces, vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es correr un análisis de clúster, porque el análisis de clúster no tengamos por qué ponerle etiquetas a las cosas. La idea es que los clústeres o que el análisis logre detectar que existan etiquetas dentro de un patrón de alguna manera, que pueda encontrar diferencias por grupos. ¿Ok? Entonces, repito, vamos a hacer un análisis de clúster que es un análisis no supervisado. No supervisado significa que no tengo etiquetas, pero voy a clasificar ahora algo que son observaciones. Voy a pasar de mis observaciones. Entonces, mis datos son estos son mis datos, pero observen que dentro de mis datos tengo River. River es una variable de tipo categórica, y lo que voy a hacer es eliminar esa variable para calcular después con una métrica euclidiana. Es una distancia entre mis variables, voy a eliminar River, en principio. Entonces eso es lo que voy a hacer al principio, River, y por eso eliminé -4 acá. ¿Se entendió, no? Eso por eso lo que hice. Entonces elimino y voy ahora, pero repito, lo que me interesa un poquito, ¿por qué estoy haciendo el análisis de clúster? Porque yo quiero que encuentre un patrón. Hasta ahora ya he trabajado con varias cosas. Una, me doy cuenta de que hay varias variables que son importantes. Dos, que tengo modelos que pueden predecir las casas. Ahora quiero hacer lo siguiente. ¿Habrá algún patrón quiero sacarle más información a mis datos? Y eso es lo que voy a usar con análisis de clúster. Entonces, para poder hacer análisis de clúster voy a eliminar River. Si hago head de XX, me doy cuenta de que se eliminó River y todas las variables son numéricas. Y voy a escalar. ¿Por qué voy a escalar? Porque las variables no miden lo mismo. Esta mide, por ejemplo, distancia, otra mide precios, otra mide criminalidad, y por lo tanto escalo, porque son unidades de medidas distintas. Entonces, todas las escalo. Voy a utilizar un método de distancia euclidiana. Si quiero echar una mirada, esto no es necesario, incluso puedes borrarlo, eso no es necesario hacer. Es para mirar la distancia, por ejemplo, entre una casa y la otra. Eso es lo que significa, ¿no? Entre la casa 1 y la casa 12, es lo que uno en principio va a hacer. Esto sí va a demorar un poco, porque esta es una matriz de 504 por 504 y quiero visualizarla. Entonces esto puede demorar un poquitito, depende del computador. Pero este es como echar una mirada, en vez de ver la matriz número a número,
Lo que voy a hacer es ver ahora la imagen. No sé si ustedes ya lo tuvieron. Ahí me dicen si lo tuvieron. Echar una mirada a la imagen de las distancias. Entonces, aquí este es la matriz, que no se ve bonita porque en realidad acá están el número de las observaciones. Tendría que agrandar esto muy grandemente para verlo mejor, pero no me interesan las observaciones en particular. Yo sé que son casas. Lo que me interesa es bien la estructura que se va armando acá. Como mi mi primer acercamiento a los clústeres. Todo lo que está más cerca de rojo son los que están a distancias más cercanas unos del otro. Los que están más al sur son los que están más alejados. Mirando esto me doy cuenta de que aquí hay una especie de bloque, un bloque, aquí hay otro bloque y aquí hay otro bloque alrededor de la diagonal. Entonces tengo tres clústeres que son bastante bien definidos. Hay otros pedazos que son como que pueden haber entremezcla, pero hay clústeres bien definidos, bien definidos. Entonces, por lo tanto, tres clústeres podría ser un buen estudio, un buen análisis para empezar. Si necesito incorporar más clústeres, lo incorporo, pero mirando esto me doy cuenta que alrededor de la diagonal hay tres comportamientos bien definidos, 1, 2 y 3. Entonces me voy a hacer un análisis de tres clústeres para trabajar. ¿Ok? Entonces voy a correr ahora un análisis de clúster jerárquico para no definir de manera inicial el número de clúster que quiero y voy a ver si efectivamente la estructura de clúster es razonable usando la matriz de correlación cofenética. Me da 0,63, que tampoco es como para saltar en un solo pie de lo bueno que salió. Bueno hubiese sido que me dé 0,8, pero está en el rango de que es algo razonable. Cuando no es razonable, cuando me da 0,2. 0,2 significa no sigas haciendo el análisis de clúster, no vas a encontrar nada. ¿Okay? Entonces, en principio, es una estructura razonable. Razonable significa que hay tres clústeres al menos. Puede haber hasta 4 clústeres, y eso es lo que vamos a ver después, que hasta 4 clústeres podemos trabajar Entonces, primera observación es esa. Podemos hacer un diagrama que tampoco nos va a ayudar mucho en el sentido de que van a estar muy apretados y va a demorar un poquitito. No sé si a ustedes les demora tanto como a mí, pero el computador, pero este es un diagrama, va a salir un diagrama, un dendrograma, dividido en tres partes, que no es que yo pueda ver mucho, solamente echar una mirada a cómo va quedando la estructura con tres, digamos, nada más. Ahí se estaba demorando un rato, porque realmente, ahí está, esos son los tres clústeres que se arman correctamente. Incluso pueden haber hasta 4 clústeres si yo me meto por acá, corto 1, 2, 3 y 4, o también 3 clústeres como está cortado acá, que es este clúster y este en general. Entonces, por lo menos hay una diferencia muy grande entre uno y el resto. 2 clústeres, es decir, casas de un tipo y casas de un segundo tipo, sí voy a encontrar, de 2 clústeres. Mi intención es tomar un poco más, de 3 a 4 clústeres, para poder ver si yo puedo distinguir un poquitito más entre los valores. Hay veces que simplemente se pueden dividir en 2 y listo, 2 clústeres para resolver el problema. Pero voy a cortar en 3. Voy a guardar los clústeres en 3 y voy a hacer una tabla. Y la tabla, repito, que lo que me interesa un poco es que esté lo más distribuido posible. No siempre voy a lograrlo, pero que no haya, por ejemplo, un clúster que tenga 1 y el resto tenga, no sé, 500, porque eso ya significa no encontraste nada. No encontraste ningún clúster en particular. Entonces tengo 3 clústeres en principio. Veamos qué características en principio deben de tener. Ahora, mirando los 3 clústeres, me doy cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, el clúster número 3 está formado por los lugares que tienen alta criminalidad. Todo lo que es positivo tiene alta criminalidad. Incluso puedo trabajarlo con los datos directamente, no con los datos escalados, sino con los datos. Vamos a verlo con los datos para que se entienda un poco mejor. Estos son los datos. ¿Qué significa este? Nueva es la media. Tiene una criminalidad per cápita 9 punto algo. En comparación con estos, es lo que están en la casa tenor número 3, son básicamente casas con muy alta criminalidad. Pero más que nada yo puedo ver cada una de ellas, pero lo que me interesa es ver los precios de las casas. El grupo 2 son las casas más caras, el grupo 3 las casas más baratas, y el grupo 1 debe ser como las casas intermedias. Entonces puedo darme el lujo de generar 3 clústeres, 3 etiquetas que puedo llamar alta, baja y media para las casas. Entonces algo me está indicando que yo puedo dar etiquetas
de 3 etiquetas a estos datos. Puedo seguir trabajando con las características, ver qué significa cada grupo, qué característica tiene, pero en principio me voy a fijar únicamente en los valores de las casas. Voy a echar una mirada ahora usando componentes principales. ¿Para qué me sirven componentes principales? Para algo que tiene, ¿cuántas dimensiones? ¿Qué dimensión tiene? Por lo menos tiene una, dos, o sea, tiene ¿cuántas variables tiene? Perdón, tiene, ¿dónde están los datos míos acá? Tienen 13 variables, ¿no? Perdón, ¿dónde están los datos? Claro, tiene 13 variables. Algo que tiene 13 variables, quiero proyectarla a 2, a dimensión 2. Y quiero ver los puntitos cómo se quedan. Y para hacer eso utilizo el análisis de componentes principales. Simplemente utilizo PRCOM, hago esto y trato de mirar cómo van a quedar mis datos en particular. Entonces ahí veo los datos, cómo se distribuyeron los clústeres. Me doy cuenta que hay 3 clústeres, que recuerden que la variable 3 es la que es más barata. Las casas más baratas son en azul. Las verdes, que son los 2, son las más caras. Estas son las de este lado, que son las más caras. Y las que están en el medio son las que tienen valores medios. Por supuesto que entre las más caras y las medias hay como que no se logra separar 100%, pero sí se separan bastante bien con las bajas, digamos. Y de hecho, si tuviese 2 clústeres nada más, dibujado con 2, tendría un clúster aquí y otro clúster con las bajas. Entonces, 2 clústeres sí sería la mejor opción, pero desde el punto de vista del investigador es mucho más interesante ver si existe una clasificación un poquito más allá, digamos. O sea, el segundo clúster no lo puedo dividir en 2 100%, pero veo que hay alguna tendencia entre los dos. ¿Okay? Entonces me voy a quedar con 3 clústeres para trabajar. Y repito, en el caso de componentes principales, lo que hizo fue ayudarme a visualizar. ¿Ok? Bien, un segundo. Puedo ver 3 componentes también, que es lo que hago ahora. 3 componentes y para ver si efectivamente en 3 dimensiones puedo verlo mejor. Ahí se ve un poquito mejor que hay diferencias de grupo, en principio. El grupo 13 es la más barata. Y el grupo 1 y 2 están entre las medias y las, digamos, más caras. Igual hay alguna pequeña diferencia, o sea, igual no está tan malo en principio haber tomado tres componentes, disculpe, 3 etiquetas, y voy a seguir con las 3 etiquetas entonces. Otra de las formas de visualizar los clústeres es ocupando esto, ahí lo va a calcular, se demora un poquitito. No sé si usted, una pregunta que quería hacerle, ¿le sale este warming a ustedes o no? ¿Perdón? ¿Le sale esto? ¿No le salió? ¿Me están siguiendo o ya no me sigue? Yo me acabo de perder. ¿Cómo? Ya. Estoy buscando esa parte del... Ya. Estamos en, no sé, donde dice análisis de clúster. En análisis de clúster, abajo estamos viendo en lo que hice, ya corrí todo el análisis de clúster y me quedé con la visualización, que en mi caso es la línea 346, debe ser cerca de 346 la de ustedes también. Sí. Debe estar cerquita porque en realidad no lo copiaron directamente igual que yo, digamos. Bien, este warming que le sale acá significa que hay too many overlaps, significa que efectivamente hay un overlap y significa que se están pegando un clúster con otro clúster. En realidad, la solución de 2 clústeres es la solución mejor que había, pero igual aquí insistimos a la fuerza casi que hubiese 3 clústeres para poder analizarlo mejor, en principio. Entonces, igual me voy a quedar con 3, pero lo que te está diciendo Warning es que sí, estás muy bien con 3 clústeres, pero hay 2 clústeres que tienen muchos overlaps. ¿Ok? Eso es lo que te está indicando de alguna manera. Bien, uno puede cambiar la visualización. sí, me aparece. Cambiar la visualización. ¿Te aparece el warning también? Sí. Ya, ok. Eso es lo que indicarle que no es que significa que esté malo, significa que efectivamente nosotros insistimos con 3 clústeres y hay mucho overlap entre 2 clústeres, entre las rojas, que son las casas más caras, y las casas con valores medios, digamos, medianos. O sea, igual la estructura de clúster no logra distinguir bien entre los dos. Uno puede ir insistiendo con distintas clases de, digamos, de metodología, como usamos aquí K-means también,
los k-means para poderlo, a diferencia de métodos jerárquicos, para ver si lo obtenemos. Ok, hay distintas formas de visualizar. Podemos visualizar de otra manera el dendrograma o los clústeres. Más bien este es un clúster que también tiene la misma pinta, pero de otra forma. No sé si... Ah, perdón. No lo puse. Ah, no, mejor. No lo puse porque en realidad... Lo que sí voy a hacer es usar los k-means ahora y ayudarme un poquitito con los clústeres con k-means a ver si hay alguna separación. Entonces, k-means, observen que cuando vuelvo a hacer lo mismo, el mismo visualización con k-means, k-means logró detectar una mejor estructura de 3 clústeres. Si ustedes se fijan, el problema no está tanto en la data, sino que aquí hay un poco menos overlaps. Si ustedes se fijan acá, los overlaps disminuyeron, producto de que utilicé otro método en particular, el método de k-means, a diferencia del método de WART usando, digamos, aglomeración o método de clúster jerárquico. Entonces, la idea es que si yo utilizo distintos métodos de generar los clusters, probablemente logre separar las 3 características. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasó acá, que logré separar bastante mejor un poco. Aquí igual hay un overlap, están muy pegados, pero igual se distingue que efectivamente hay 3 cosas en general. Aquí, evidentemente, entre los dos, entre este es que se separa muy bien de estos dos en general. Ok. Con eso terminamos el análisis de cluster. Bien, voy a pasar lo otro muy rápido, me quedan 10 minutos nomás. Para poder ahora hacer un análisis de clasificadores, un clasificador, la variable que voy a ocupar tiene que ser una variable de tipo categórica, es decir, una variable con valores finitos, no puede ser una variable continua, no puede ser el precio de las casas. Si voy a usar regresión, utilizo el precio de las casas. Pero como ahora yo quiero usar, digamos, clasificadores, voy a distribuir en intervalos de precios y voy a poner una etiqueta a los intervalos de precios. Un intervalo de precio que corresponde a las casas baratas, a las casas de precios bajos, de precios medios y de precios, digamos, altos. Pero voy a hacer un poquito más sofisticado. Voy a tratar de hacer, en vez de 3 etiquetas, 4 etiquetas. Un poco más sofisticados. Bien, pero antes que eso, esta parte no es necesaria, no se las voy a pedir tampoco, pero en el estudio de datos yo puedo transformar los datos, y eso fue lo que hice acá, transformé los datos, le saqué los logaritmos, etcétera, exponenciales, algunos, etcétera. Eso se hace automáticamente, eso no lo requieren hacer ustedes, pero uno puede transformar los datos para obtener datos un poquitito más separables de alguna manera. Entonces eso, repito, si hay que hacerlo, yo les indico qué es lo que hay que hacer. Pero esto es prácticamente a prueba y error, hasta tratar de mejorar que los clasificadores tengan una mejor influencia, digamos, en el valor. Ok, entonces, correr esto. Ah, perdón. Hay algo que no... Ahora sí, eso. Listo, no había corrido. Esto es para transformar los datos, son los mismos datos, salvo que ahora le saqué algunos logaritmos a algunos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero tomar ahora los cuantiles de la distribución para tener un más o menos claramente cómo se distribuye y definir valores de corte. Voy a definir estos valores de corte y voy a hacer una partición. Es decir, entre valores que estén entre 1.6 y 2.85, voy a colocar, me va a quedar 133. O sea, voy a partir en 4, digamos, clases, dividida en 4 clases. Y voy a tomar la partición, perdón, ahí está, y voy a nombrar las partes de la siguiente manera. Mis etiquetas van a ser clases que son medio alto, medio bajo, alto y bajo. ¿Y por qué hice esto? Precisamente porque en esta zona de acá hay zonas que son que están pegadas más cercanas a lo alto que a lo bajo, digamos. Entonces, por lo tanto, voy a tratar de separar la clase de media, de los precios medios, en medio alto y medio bajo, para ver si puedo distinguir mejor. Entonces, eso lo hice usando una partición. El comando que ocupé acá se llama cut o cortar. Corta la distribución de valores rompiendo o cortando los puntos A, B, C y D. ¿De dónde saqué los puntos A, B, C y D? De la distribución de cuantiles, para que la distribución sea lo más ordenada posible, digamos. Ustedes pueden cambiar estos números y aquí me dice cuántos datos tengo en cada una de las particiones, en cada uno de los intervalos. ¿Ok? Bien, ahora tengo un problema que tiene, le voy a agregar etiquetas. Las etiquetas son estas.
Y voy a eliminar la variable precio y voy a colocarlo todo en datos. ¿Cuál es la gracia ahora que tengo? Si escribo head de datos, tengo, River, no sé por qué River me quedó acá, me quedó así, perdón, segundo, hay algo que no hice bien. Ah, por Dios, claro. Hay un tema acá con River. Perdón. Acá, un segundo. A ver si no lo actualicé bien. Tengo un problema con River. En todo caso voy a eliminar River también. Ya, sí, lo que pasa es que cuando transformé los datos le apliqué algunas cosas acá. Logaritmos y cuestiones, y no lo... Un segundito. Ya, ups. Vamos a eliminar River de acá. Arreglemos, por favor, en la línea 437 en mi caso. Acá deben ustedes cercano también. Voy a agregar, eliminar River. ¿Por qué? Porque River tampoco es una de las variables importantes. 14, voy a eliminar la 14. ¿Qué es la 14? La 14 significa los precios de las casas. Y un segundito, los precios de las casas y River correspondería a qué vale, 1, 2, 3 y 4, a la 4. Ya, esas son las variables que vamos a eliminar de los valores. Entonces, por favor, chicos, voy aquí arriba para correrlos bien. Boston House o datos. Ah, perdón. A lo mejor sería conveniente aquí colocar datos y no eliminar River. Perdón un segundito nada más para dejarlo, porque esta transformación era para mejorar y en realidad no... Ah, ya, comprendí. Datos. ¿Está bien? Ya, algo no hice bien acá. Perdón. Boston H, esos son los datos que yo tenía antes, al inicio. Y T es transformado. Perdón, estaba... Ok, sí, dejémoslo como estaba. Solo vamos a eliminar la variable. Todo está correcto. Hagamos lo mismo, la partición, pero eliminemos los datos acá, así. Entonces, cuando hacemos get de datos, desaparece estos datos. Quedémonos con los datos numéricos. Observen qué es lo que hice aquí con los datos. Simplemente eliminé los precios de las casas y lo dejé como un problema ahora de clasificación. En vez de tener precio de casa, lo que tengo son las etiquetas de medio alto, medio bajo, alto. Y la idea es tratar de predecir esta etiqueta usando distintos modelos. Como me queda muy poco tiempo, me quedan 4 minutos, voy a correr esto de manera muy rápida. Voy a tomar la muestra en 80 de entrenamiento, 20 de testing, y voy a correr mi modelo. El primer modelo que voy a correr se llama Naive Bayes, y ya está corrido, y voy a hacer las predicciones de mis datos test a partir de... Aquí hay un warning, y ese warning no es importante, en el sentido de que hay dos observaciones, la 77 y la 80, que no logró darle una probabilidad alta a ninguna de las clases. Bien, eso no me voy a preocupar mucho porque significa que está dentro del error que comete el modelo en particular. Entonces voy a calcular la matriz de confusión y tengo una matriz de confusión para estos casos. Observen que la sensitividad para detectar la clase baja es buena y para determinar la clase alta también es buena. Sin embargo, para determinar la sensibilidad, para determinar los medios bajos y los medios altos es bastante mala en principio. Es decir, esta clasificación en principio no logra distinguir bien entre los precios medio bajo y medio alto, que es lo que tendríamos acá. Entonces, clasificarlo en 4 etiquetas usando esta metodología no es correcta en principio. Lo que vamos a hacer es simplemente, en vez de tener 4 etiquetas, vamos a tener 3 únicamente, y para eso volvemos a hacer una partición nueva, que está acá. Eso es lo que hice ahora. Ahora tengo una nueva partición, y voy a volver a correrla, pero ahora solamente una observación es la que tiene un problema con, y traté. Fíjense que ahora
la sensitividad para medir la clase media es alta, o sea, un poco más alta, no es la mejor de todas, pero ya es 0,67 comparativamente con la otra. Entonces, ahora este clasificador puede detectar entre la clase baja, la clase alta y también la clase media con digamos, es bastante adecuado. La especificidad me permite, ¿qué significa la especificidad? Todo lo que no sea bajo lo detecta bien, todo lo que no sea medio lo detecta bastante bien, y lo que sea alto también lo detecta bastante bien. Por lo tanto, tenemos un modelo bastante bueno. El kappa tampoco es malo, y me dice que la exactitud se mueve entre 0,6, o sea, entre 0,77 y 0,84. Ese es el intervalo de confianza. Es decir, la accuracy es bastante buena. Vemos acá que 19 los predijo correctamente como bajo, se equivocó 4 veces. Los medios es donde más se equivoca. Predijo 7 como bajo, 11 como alto, pero el alto lo predice bastante bien, solo se equivocó una vez. Donde tiene problemas es justamente en las clases que corresponde a los precios medios en general. Entonces ahí tengo una de las posibles preguntas que uno puede hacer es esta. Explique los resultados empleando los conceptos de sensibilidad, eso que acabo de explicarle, etcétera, etcétera. Podemos correr otro modelo más, ya que nos queda poco tiempo, que es un modelo SVM lineal. Perdón, aquí hay algo que no... Ahora sí, no. Upa, ¿qué pasó? Un segundo. Un segundo. Estaba funcionando todo. Train, el data trains y test está correcto y el modelo no funciona. Hay algo missing en alguna parte. Perdón, un segundito. Hasta unos minutos antes de acá funcionaba. Ya lo había corregido. Train, ¿dónde estamos? Aquí hicimos la partición. De la partición. Y aquí lo llamamos de otro nombre. Ya. Missing the word true or false is it. Puede ser que sea la librería que no la hayamos cagado. La librería library. Library. E1071. No. Entonces, este es otro clasificador. Debería estar funcionando sin problema. Kernel lineal, decision true. En alguna parte algo cometí algún pequeño error. En alguna parte. No sé dónde está. A ver si coloco los head de train. Ahí está los head de train. Está el river. Por favor, el river hay que eliminarlo para que funcione correctamente. Si no va a dar error. Nuevamente tengo problema con el river porque una vez que lo transformé, por eso la transformación hay que hacerla con cuidado, la hice a último momento. Eso se puede resolver aquí arriba, donde estamos, acá donde escribimos datos, volvemos a eliminar. Por favor, hagan esto aquí arriba en la 478, la línea 14 y la 4. Ya hacemos nuestro entrenamiento como un silvestre normalmente, como debe ser. Ahí está. Está funcionando correctamente y ahora vamos aquí a los datos train, datos testing y ahora sí corre nuestro modelo. Ahí está la predicción, vamos a los atributos y nuevamente tenemos ahora una tabla y una tabla de confusión. A ver si mejoró. Observen que este modelo es muchísimo más, o sea, el modelo de regresión, disculpen, el modelo SVM es un modelo súper potente en el sentido de que la sensibilidad para detectar las clases es muy alta comparativamente con el resto. Este modelo es espectacularmente bueno, 0,96 y su exactitud es 0,89. Aquí debe equivocarse mucho menos, de hecho la media se equivocó solo 1 comparativamente con el resto. Bien, ustedes pueden ejecutar el resto, es ejecutar los clasificadores, en principio guardar los clasificadores de alguna manera, y lo que hice fue tener distintos clasificadores. No sé si tienen alguna duda o pregunta para terminar en tiempo, para no alargarme más, pero en general acá es probar distintos clasificadores y fijarse en las métricas, más que nada. Eso. ¿Alguna pregunta, duda? Algo que... Yo, profe, tengo una duda con respecto a que la presentación del curso exige entre un 70 y 80% de asistencia, creo. No, en este caso, no lo voy a considerar en este caso, no.
Ah, ya. Gracias, eso era. Eso. ¿Profe? Sí. Que no sé si se podrá, pero quería pedirle así como un feedback del taller 5 de la última pregunta, porque como que no la supe responder bien. La última pregunta. Ok, feedback. Sí, sí, sí. Recuerden que está la pauta ahí, pueden verla también. ¿Ah, sí? Sí, está la pauta acá en la... ¿Dónde estamos? Aquí está la pauta de taller 5, que pueden echar una mirada también. Acá en la pauta, bueno, básicamente el primer problema de los sismos era hacer las gráficas, en principio colocar las gráficas y darse cuenta que había un patrón claro. El patrón claro es que los sismos han ocurrido en las placas tectónicas. Si ustedes se fijan, ahí está en la zona de donde han ocurrido todos los sismos. Correr la análisis de clúster y cuando ustedes hagan aggregate, darse cuenta de que, por ejemplo, los intervalos que ocurre entre un sismo y otro, que se tomó como referencia un sismo, la primera en valor y se tomaron los intervalos no son, no se puede distinguir entre un tipo digamos, de sismo o el otro, es decir, no puedo predecirlo, porque el intervalo no es una característica, nunca puedo saber cada cierto tiempo si hubiese un ordenamiento en cuándo ocurre los sismos, a qué habría una diferencia en intervalos, digamos, y eso no lo hay. Donde único hay diferencia, evidentemente, son en los valores medios para la latitud y longitud. Hay una zona determinada donde ocurre un tipo de sismo y en general, si ustedes se ven, las magnitudes son muy similares. La única diferencia está en que la única estructura que encontró el análisis de clúster está en la profundidad. O sea, de las tres cosas, o sea, de las variables que tenemos, no encontró ninguna relación importante en principio, salvo en la profundidad de los clústeres. De hecho, uno lo que podía ver, de acuerdo a la latitud y longitud, la profundidad a que ocurren los sismos. Es la única predicción que podemos hacer, en principio, registrando los sismos. Es decir, en esta zona ocurren sismos de profundidad tanto. Incluso las magnitudes son similares en los tres clústeres, en la misma estructura. Ese es los comentarios que uno debería hacer. Bueno, en el caso de clima había que trabajar, en principio se había hablado de áreas, distintas áreas, norte, sur, oeste, qué sé yo, donde estaban las ciudades, y la idea es si la estructura del clúster podía recuperar esa misma estructura. Por lo tanto, lo lógico es pedirle que me dé 4 clústeres y ver si efectivamente se relacionan con digamos, las áreas. Y eso, bueno, aquí hay distintas formas de verlo, pero vemos efectivamente, por ejemplo, el primer clúster se relaciona con la área west-west y evidentemente hay algunos, no es estricto, sino que efectivamente hay ciertos solapamientos y eso es lo que uno puede ver en principio. Entonces ven acá que, por ejemplo, el segundo clúster son mayormente del sur y efectivamente cada clúster se identifica más o menos con una de las áreas en general. Entonces, aquí están las latitudes que corresponde. Uno puede correr efectivamente que 4 clústeres donde ya empieza la curva empieza a tener como un decaimiento. No sé si eso habría que explicarlo. Aquí hice otra cosa adicional donde puse 2 estructuras de clúster y los comparé usando los dendogramas, los comparé. Esto no se requería, era un adicional. A ver, aquí están las estructuras un poquito más grandes y las ciudades también que caen. Entonces, ese es el análisis que había que hacer. Aquí, perdón, esto es un ejemplo. Aquí puse, ¿cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál es la pregunta que me pedías? ¿El problema 3 completo? Sí. Ya, bien. En el problema 3, en principio, había una serie de comandos que llegaban, toda esta parte de las moléculas, etcétera, etcétera. Era para determinar esta magnitud, que se llama la distancia que hay entre moléculas. Eso, en realidad, les puse una nota dentro del mismo examen, una nota en rojo, que si no lograban correr estos programas, realmente lo único que necesitaban era la distancia, tener una matriz de distancia. Bien, el objeto del estudio es que ustedes tienen 24 moléculas distintas. Cada molécula en realidad es un conjunto de datos y lo que quiero encontrar es distancia entre moléculas. Aquellas moléculas que estén más cerquitas son moléculas que tienen la misma funcionalidad y por lo tanto pueden permitir de alguna manera el mismo uso. Entonces, en realidad, eso es la parte, eso es como lo que hay que hacer es repetir el análisis de clúster, nada más. Utilizar el método euclidiano o un método Word, distintos métodos que uno quisiera y empezar a visualizar los clústeres, en principio. Entonces, eso fue lo que hicimos, ocupar distintos análisis de clúster sobre la única cosa que necesitábamos. ¿Qué cosa es lo único que necesito para correr todo?
básicamente capturar la matriz de distancia. ¿Dónde está la matriz de distancia? Esa es la matriz que teníamos, la matriz de distancia. Entonces, ¿qué hago? A partir de esa matriz de distancia, empiezo a correr los... ¿Dónde están? Perdón, ¿dónde estamos? Aquí. Ya. Entonces, tomo la matriz de distancia, lo guardo en D, y ese es como el ingrediente fundamental que necesito para hacer análisis de clúster. No necesito más. No necesito si viene de moléculas, o viene de clima, o viene de, no sé, de comidas, o lo que sea. Lo que requiere el análisis de clúster es una matriz de distancia. Yo se las paso y listo. Entonces, repito, aquí arriba había personas que tuvieron problemas con instalar estas librerías, pero no era, repito, puse una notita diciéndome que no te importa nada si no lo logras hacer. Lo interesante es que de hacerlo es que después puedes también graficar, por eso es que me interesaba que hubieses colocado todos estos, digamos, librerías. Pero si no, repito, lo importante era determinar esto que estaba en amarillo acá marcado. Esa distancia es la que hay que usar análisis de clúster, se la pasamos a análisis de clúster y usamos lo mismo, un método jerárquico con método WAR, etcétera, etcétera, hacer una visualización y empezamos a ver visualizaciones. Estas gráficas que se obtienen aquí de moléculas y resultados solamente hubiese podido obtener esas gráficas usando los gráficos de arriba, digamos, los comandos de arriba, pero esto yo no lo pedía nunca, es solamente para tener una visión de qué se trata, digamos, el tema. Entonces, repito, tampoco esto lo que requería, lo que sí requería era el dendrograma o también de esta forma, identificar el grupo donde estaban las moléculas que estaban más cercanas al metatrexato, que es la molécula número 1, digamos. La observación 1 y ver qué observaciones estaban cercanas a él y mencionarlas. Eso es todo lo que había que hacer. Entonces aquí lo que pasa es que yo lo dibujo también, pero para poder dibujar estas moléculas tenías que haber requerido las librerías de arriba, por eso era más bonito, más espectacular. No le pedía eso, lo que le pedía es hacer un dendrograma y decir qué moléculas estaban al lado de la molécula 1. Eso es lo único que había que hacer. O sea, quiénes estaban presentes, qué observaciones estaban presentes en el clúster donde estaba esta observación. Esa era la pregunta, en principio. Entonces, en realidad, la pregunta es simple. Dale. Pregunta. Así es que a mí me salían como, que le había escrito en el correo como, no me salían como los nombres de las moléculas, entonces no sabía cómo hacerlas que No, estuvieran a mí tampoco me sale. claro. Lo que pasa es, sí, lo que pasa es que la molécula número 1 es la observación número 1, que creo que por arriba lo digo. La observación número 1 era la molécula, la primera de ellas es la que quiero ver quién está cercano a la 1, en principio, que esa es la idea de la pregunta. ¿Dónde está por ahí la molécula número 1? De hecho, esta es la primera, la CMP1 es la primera molécula. Es un segundo, de component, require, biomarcador. Ahí está la molécula, ya usamos la matriz, tanto y tanto. La semana... le dije, que buscara todo en la semana 13, que era todo lo que había que hacer. Estimación del número óptimo de clúster, ahí está el número... aquí es lo mismo típico de todo. Claro, entonces no sabía con cuál compararlo, porque no sabía cuál era la molécula, entonces ahí me perdí, no pude cómo resolverlo. O sea, hice todo lo gráfico y todo, pero no pude dar como una explicación. Entiendo. Sí, sí. A ver si... Un segundito arriba. ¿Dónde está la pregunta? Esta es la tarea. Este es el taller número 5, ¿no? En el taller número 5, que era aquí le había puesto una notita en rojo en alguna parte. Aquí, si no puedes ocupar los comandos, esto. Sí. Eso es lo que había puesto. Esa. Para que pudiera trabajarlo, digamos, en caso de que no lo hubiese salido, ¿no? No pueden ejecutar los comandos hasta el punto, siga las instrucciones, descargue y coloque este archivo y en su directorio. Ejecute el siguiente comando, tanto, y realice el análisis de clúster que se pide en la pregunta 4. Eso es lo que había que hacer. Eso, había que hacer análisis de clúster. Entonces, esto es para recomendamos que use biomolécula solamente para mirarla, digamos. ¿Sí? Mirando el biomolécula, ahí sí podías ver la molécula al tiro, digamos. ¿Cuál es la molécula? Usando este comando, ¿cuál sería? Eso, y aquí digo, diga el número y grafique el número de la molécula, no que me dé el nombre, sino diga el número. ¿Sí? El número y grafique las moléculas. En caso de graficar las moléculas, dibujarla usando los comandos de arriba.
Pero como hubo tantas personas que se equivocaron calculando la librería, ya, no grafique las moléculas, pero al graficar las moléculas sabes cuál es la metotrexato porque está puesta con un nombre, digamos. En particular, este clúster es el metotrexato, allá en su trabajo. Lo único que hay que hacer es identificar el clúster que pertenece a la metotrexato, eso. Y efectivamente a mí me sale como, efectivamente son como 4 moléculas que están en su mismo clúster, y esas son las moléculas más cercanas a él. Es mirar las distancias, más que nada las que son más cercanas a la primera de todas. Y como estaba estructurado así, en principio, ¿dónde está la primera molécula? La CMP1 es la molécula que es la 1, digamos. Sí, te escucho. Me tengo que ir porque tengo otra clase, pero No, sí, no hay problema. Dale, sí, yo estoy ahí. quería pedir un favor. Si en el examen no hay archivos, que ojalá no estén bloqueados. Por favor. No están bloqueados ninguno. De hecho, se va a abrir hoy a las 7 de la noche. Si cualquier cosa me mandas un correo, pero no están bloqueados. Eso sí puedo garantizarte del tema. Chao, profe, gracias por todo. ¿De qué? Muy bien. Ya, profe, gracias. Bueno, chao chicos, que estén muy bien. Chao, profe, Chao, chao. gracias. Chao.